En este vídeo te vengo a contar cuáles han sido los thrillers, las novelas de misterio, las historias de suspense con crímenes que más me han gustado en 2023. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y como veis ya estoy de vuelta en mi casa. He dejado atrás las semanas navideñas que he pasado en Madrid, en casa de mis padres, y vuelvo a mi hogar para grabar con calma, para hacer aquí introspección y enfrentarme al bueno, es que casi es un problema la selección de cuáles han sido los mejores libros, las mejores lecturas para mí de 2023. Y he decidido, inspirándome, cogiendo la idea directamente de Anita Lectora, porque ella el año pasado hizo, separado sus favoritos del año, un vídeo contando sus thrillers y sus novelas negras favoritas. Digo, esta es la mía. Me pareció una idea súper buena porque por un lado sirve para aligerar el vídeo de mejores lecturas del año y por otro también pues, le da un espacio propio a este género que yo leo tanto a lo largo del año y que es cierto que muchas veces son novelas más de entretenimiento, de ser súper adictivas, pero que no llegan al top de lecturas porque quizás tengan un menor impacto emocional, que es algo que yo valoro mucho cuando elijo mis mejores lecturas. Entonces, de esta forma, pues puedo valorar las mejores, las que para mí han sido mis novelas negras favoritas de este año 2023, que yo he leído este año 2023, no es que sean necesariamente de este año. Antes de empezar, deciros que he hecho un top de 5 mejores lecturas, pero también he elegido algunas menciones especiales de novelas que quizás no entran en el top 5, pero que por diferentes aspectos me han parecido muy guays y sí o sí las quería destacar. Y la primera mención especial es la categoría personajes. Y en primer lugar quiero destacar a Camino Vargas. Camino Vargas es la inspectora protagonista de la serie de Camino Vargas de Susana Martín Gijón, que edita Alfaguara. A día de hoy está conformada por 3 libros que son Progenie, Especie y Planeta. Yo he leído los 3 este año y a pesar de que no han entrado ninguno en el top 5, que yo haya leído 3 libros de una serie, ya dice mucho y dice que me han gustado, quiero decir. Son unas novelas policíacas que están ambientadas en Sevilla, tienen todos los crímenes que ver bastante con diferentes temas candentes de actualidad y dentro del propio título podéis intuir de qué van a ir. Y básicamente yo aquí quiero destacar a Camino Vargas porque me parece una protagonista genial, me parece una mujer que te crees, alguien normal dentro de que tiene sus particularidades. Por ejemplo, sus mascotas son hormigas. Siempre cuento ese detalle, pero es que me pareció total y como verídico cuando quieres estar acompañado de alguien, pero alguien que se gestione solo, ¿no? Pues tienes tus hormigas. Me parece ideal. Una señora que sí, su trabajo es bastante importante, está súper comprometida, es una muy buena inspectora, pero tiene su vida afuera, tiene pues su hobby, le encanta salir y le encanta bailar, luego pues también tiene su vida amorosa, tiene sus cositas. Oye, pues tía, una tía normal, y me parece estupendo, ¿no? Como prueba de que se puede hacer una serie, una saga de novelas policíacas donde el protagonista pues no tenga grandes traumas. Además, un aspecto que me gusta mucho de esta saga es que el propio equipo de investigación es bastante importante. Vas conociendo a lo largo de los libros a los diferentes miembros de este equipo. Hay gente que entra, hay gente que sale y bueno, les coges mucho cariño y a mí es algo que me gusta bastante porque bueno, es lo que hace que tú te enganches a una saga más allá de los propios crímenes, que también, pero bueno, el ir siguiendo qué es de la vida de los personajes que conforman pues el equipo de investigación. Me ha gustado mucho esta trilogía y destaco sobre todo a su protagonista. Si tengo que decir mi libro favorito, es el segundo, que se llama Especie. Diría que ese es mi favorito de los 3 por ahora. Y también en la categoría de personajes quiero destacar a 2 que son una suerte de tándem, es un poco extraño, ahora os cuento por qué, y son la editora Susan Ryland y el escritor de novelas de misterio Alan Conwell, que son los protagonistas de las 2 novelas que tenemos de momento de la serie de Susan Ryland de Anthony Horowitz, creo que se llama, que edita Ediciones B. El primer libro se llama Un asesinato brillante y el segundo El crimen de la habitación 12. Son 2 libros que a mí me han encantado, están súper entretenidos, pero sobre todo quiero destacar a estos 2 personajes porque me parecen muy originales y que funcionan muy bien. Porque, bueno, pues por un lado que la investigadora principal de las cosas que suceden es una editora, es Susan Ryland, y el otro personaje es muy curioso porque es uno de sus autores bestseller, que es Alan Conway. ¿Qué pasa? Que en el primer libro Alan Conway muere. No es un gran spoiler, entenderás bastante pronto. Pero
sigue presente de alguna manera en ambos libros, porque ambos libros tienen un libro dentro de un libro que siempre está escrito por Conway, y además el propio Alan también era un personaje particular, todos los personajes lo recuerdan, entonces tiene una presencia bastante activa, pero de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces me parecen unos personajes muy muy guays. La siguiente mención especial es para ambientación, y aquí quiero hablaros de un libro que se llama El asesinato de Lady Gregor, que es una novela de 1931 de Anthony Wine, bueno, que es un seudónimo, pero bueno, este señor escribía con este nombre, y esta es la novela número 12 de la serie del Dr. Haley, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, que yo sepa, solo tenemos editada en español y está editada por Duomo, pero se puede leer de forma completamente independiente. ¿Por qué la he metido en la parte de ambientación? Porque, bueno, está ambientado en las Highlands escocesas, en un castillo, casi todo sucede dentro del castillo y de los terrenos, y pues me pareció espectacular. Creo que es un libro que te puede gustar mucho si te gustan las obras de misterio más clásicas, si te gusta Agatha Christie, por ejemplo, pues a mí me recordó bastante a su estilo. Son misterios donde al final se resuelven pues, mucho mirando las pistas, preguntando a la gente, viendo quién no encaja, quién miente, y luego lo que es el propio misterio, la verdad que está genial. Sucede un crimen, el asesinato de Lady Gregor, como nos dice el título, y es un asesinato de habitación cerrada donde el arma no aparece por ningún lado. Todas las personas que están en el castillo tuvieron oportunidad y motivos para querer asesinar a esta mujer que no era muy querida, la verdad. ¿Qué más? Hay bastantes secretos familiares, todo el mundo miente, y aunque a pesar de que hay policía e investigación oficial, realmente a quien nosotros seguimos es a un doctor que, bueno, en sus ratos libres pues le gusta investigar un poco. ¿Qué más? Bueno, hay parte también como de folclore local de Escocia, sin tener realismo mágico para nada, simplemente pues se habla de leyendas. Y si algo faltaba, ya os adelanto que hay más de un crimen. Yo me lo pasé súper bien, me pareció súper entretenido, y sí o sí, por lo menos quería mencionarlo de alguna forma dentro de estas mejores lecturas y novelas de misterio de este año 2023. Y la última mención especial que quiero hacer sería como la categoría novela. En realidad es súper trampa porque no sabía muy bien dónde meter esta novela, sabía que la quería destacar y sí que sí no entra en las de mejores lecturas, pero tampoco es un thriller, o sea, sí es un thriller porque hay bastante tensión, pero no es una novela negra al uso tipo policíaca, pero sí que es negra por la parte de hay crímenes. Y bueno, no me enrollo más. Estoy hablando de La edad del vicio de Deepak Kapoor, que está editado por Alfaguara. Es un libro que yo leí en enero del año pasado y no se me olvide, es un libro que me lo pasé súper bien leyéndolo, que me pareció muy original, muy como visual, como muy de película, me tuvo dentrísimo. Y lo quiero meter aquí, sí o sí. Está ambientado, bueno, en algunos lugares creo que hay parte en Londres, pero sobre todo está ambientado en India, en diferentes lugares de India. Sí que todo empieza una madrugada en Nueva Delhi cuando pues un coche causa un tremendo atropello, causa una masacre, atropella a un montón de gente sin techo que está viviendo debajo de un puente, y bueno, cuando va la policía allí ven que el conductor, bueno, pues está en unas condiciones tremendas, súper bebido, y lo llevan a la cárcel. Se ve que el coche no era suyo, era de, bueno, pues la gente para la que este señor estaba trabajando, ¿no? Que parecía ser un empleado. ¿Y qué pasa? Que cuando le llevan a la cárcel, pues todo va un poco mal, las cárceles son complicadas, la situación allí va mal, hasta que se enteran que efectivamente pues, otras personas, otros presos se enteran que esta persona que ha sido apresada pues trabajaba para los Guadía, y de repente pasan como a protegerlo y cobra un nuevo estatus dentro de la cárcel. A partir de ahí, que este es como un primer misterio, vamos a ir viendo atrás y adelante en el tiempo diferentes cosas en torno a este personaje y en torno a los Guadía en general. Va a haber tres personajes principales de los que vamos a ir conociendo diferentes cosas, en partes nos van a narrar ellos, en partes desde fuera. Vamos a tener por un lado a Sani Guadía, que es el hijo del patriarca de los Guadía, que al final es una familia muy poderosa, con mucho dinero, con muchos contactos, pero bueno, es algo turbio, ¿no? No sé exactamente si es mafia, si es corrupción, están metidos en todas partes, les rodea sangre, les rodea cosas turbias, ¿vale? Y este es un poco pues el hijo, ¿no? del patriarca.
que bueno, es una especie como de oveja negra, ¿no? Tiene vicios, se mete en líos, bueno, un poco así. Por otro lado vamos a tener a Ajay o Ajay, no sé muy bien cómo se pronunciará, que es como, bueno, pues su persona de contacto de Sunny Wadia. Y a Ajay lo vamos a conocer desde que es niño hasta, bueno, hasta el presente, hasta su adultez, y vamos a ir viendo cómo a él viene de una familia muy, muy humilde, cómo ha terminado trabajando para los Wadia, cómo es estar allí. Y luego, por otro lado, vamos a tener a Neda. Neda es una periodista, es bastante joven, es hija de unos liberales y está en un momento que no sabe muy bien qué hacer con su vida, no sabe si quedarse en India y tener una vida un poco pues marcada, o irse al extranjero, dejarlo todo y empezar de cero, ¿no? ¿Qué pasa? Que por diferentes motivos, por diferentes casualidades, va a entrar en contacto con los Wadia, y esos tres personajes van a estar muy muy relacionados entre sí, son personajes muy muy diferentes, pero bueno, como que el destino les une y vamos a ver qué pasa de que se unan. Es un libro que tiene un inicio muy fuerte, que es lo que os he contado, luego frena un poco en seco en cuanto a la velocidad, porque va escogiendo, te va presentando a los diferentes personajes y va lento, pero lento, de repente como que te va atrapando, ¿no? Te va creando ahí una tela de araña alrededor y de repente no puedes salir de esta historia, y luego ya empieza además a tomar velocidad y a tomar mucha tensión, empiezas a hilar cables, a unir qué es esto, guau, esto, lo otro, tal. Va adelante y atrás en el tiempo, por lo cual vas poco a poco tú construyendo un puzzle. Es un libro que te va a enfadar, es un libro que te llena de rabia y de frustración, porque se ven muchas injusticias, ves como muchas veces tener dinero y tener poder significa ser impune y que paguen justos por pecadores. Y te da mucha rabia leerlo, porque tú sabes que son cosas que son verdad, ¿no? O sea, que el mundo funciona así, y por eso realmente te da tanta rabia. Toda la ambientación en India es muy chula, te enseña una India, unos lugares, ¿no? Llenos de lujo, de poder, pero también eso, esa parte como más turbia que suele estar lejos del ojo público, o que yo al menos no me imaginaba especialmente. Es una historia que va a hablar de corrupción, que va a hablar de familia, va a hablar de amor, va a hablar de amistad, va a hablar de lealtad, va a haber muerte, va a haber esos crímenes, va a haber una serie de investigaciones en torno a ciertos temas, de diferentes cosas que van a pasar. La verdad es una novela, en mi opinión, súper completa, que te hace reflexionar un montón. Si le pusiera un pero, yo en concreto, sería el final. No el final en sí, sino que es súper apresurado. Es cierto que me pareció un final muy cinematográfico, en plan, si se hiciera una peli de una serie de esta novela, que la verdad que da para ello, creo que sería muy resultón, pero en formato novela, para mí sucede de repente, estás leyendo, no sé, 600 páginas y al final pasa en media página y dices, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Y entonces, no es que no funcione, es como, por favor, dame un poco más de páginas, ¿no? Desarrolla esto. Pero bueno, no es una gran crítica, porque es una novela que me encantó, pero sí que es algo que de repente es como, ¿qué? Sí que tienes la sensación como que de repente se quedó sin papel la autora o algo así. Entiendo lo que quería hacer de un final así impactante, pero bueno, yo eché en falta un pelín más de calma en esa última página. Y ahora sí que sí, vamos a entrar en el top 5 de mejores lecturas de thriller, novela negra y novelas de misterio. Tengo que decir que 3 de estas 5 novelas me las ventilé en 24 horas. O sea, ese fue el nivel de enganche. Y es cierto que estas 5 novelas, no todas ellas yo pueda defender en plan, ¡buah, qué calidad literaria! Es una novela redonda. Creo que que La Edad del Vicio es mejor, literariamente hablando, que muchas de las que vamos a encontrar en el top 5. Sin embargo, a mí me dieron unas cosas que hacen que esas novelas sí estén ahí, que puede ser entretenimiento, que me gustaran mucho los personajes, que me parecieron originales, que me sorprendieran. Al final, este vídeo simplemente es un reflejo de mis opiniones y de las cosas que a mí me gustan. Entonces, yo cuando leo thriller busco cosas diferentes a lo mejor a cuando me leo una saga familiar o una ficción contemporánea o un clásico mismamente. Entonces, bueno, simplemente os cuento esto. En el puesto número 5 tenemos Tragedia en Villa Rosato, de Rachel Hawkins, que está editada por Umbriel. Esta, pues es una de esas novelas que digo, ¿es un novelón? Pues no, pero es una novela que a mí me encantó, que me comí con patatas. Es un libro súper veraniego. Es cierto que yo me lo leí en verano, pero es que además está ambientado en verano y yo solo pienso en él y me imagino el sol. Así me pasa.
¿Qué vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener una historia ambientada en dos tiempos y que tiene un lugar en común, que es una villa estupendísima, lujosa, preciosa en Italia. En el presente vamos a tener a dos amigas. Vamos a tener a Emily, que es nuestra narradora principal, y ella es una autora de éxito, también de novela negra, pero está pasando una época personal complicada. Ha pasado una racha de salud bastante mala. Se acaba de divorciar, o se está separando, no sé exactamente, y está un poco, como se dice, como paralizada con la escritura. Ella tiene una saga muy famosa y ella quiere parar de escribir eso y quiere hacer otras cosas, pero no sabe cómo hacer, tiene ciertos compromisos. Bueno, por el otro lado está Chess. Ellas son mejores amigas desde hace un montón de años, desde la infancia, desde la adolescencia, pero con el paso del tiempo es una de esas amistades un poco amor-odio, ¿no? Que te quieres mucho, que bien, no sé qué, pero que no parece que ninguna realmente se alegre de los éxitos de la otra. Hay como un poco de envidia y de tensión velada. Chess es influencer, es súper famosa, tiene un montón de seguidores y tiene pues eso, una serie como de empresas o de imperio a su nombre relacionado con bienestar, lifestyle, y bueno, va a escribir ahora un libro. Total, que le dice a Emily, oye, yo me voy a ir a Italia, a esta villa que he alquilado, a escribir todo el verano. Vente y nos la pasamos genial. Total, que allá se van las dos. ¿Qué pasa? Cuando llega, Emily se entera que en esa villa mismamente, en los años 70, hubo un crimen súper importante y que fue súper sonado. ¿Por qué? Porque allí se juntó un grupo de música bastante importante y una serie de personas y bueno, hubo un asesinato. Y a partir de ahí, de esas personas que había allí, había dos mujeres, dos chicas que eran acompañantes, que realmente eran casi como novias de, amante de, musa de, que después de todo lo que sucedió en ese verano acabaron siendo grandes artistas súper reconocidas, una en el mundo de las letras, una fue escritora y otra en el mundo de la música. Entonces vamos a tener estas dos líneas temporales para ver qué pasa en ambas. Tiene un punto en el que se van uniendo, tiene un punto de thriller psicológico que tú no sabes realmente qué está pasando porque Emily empieza a emparanoiarse con muchas cosas, para qué realmente la amiga la ha llevado allí, qué pasó en el pasado. Encuentra un ejemplar de la novela que se escribió ese verano trágico en los 70 y vamos a ir teniendo nosotros dentro del propio libro fragmentos de esa novela que se llama El origen de Lilith. También va a haber partes como de podcast que están escritos, vaya, luego va a haber emails. Bueno, la verdad que es una novela súper ágil de leer. Está inspirada, busca hacer como una especie de retelling moderno de el verano que pasaron Percy, Mary Shelley con Lord Byron allá en una mansión con un lago donde se escribió Frankenstein, por ejemplo. Bebe de ahí, luego también hace como guiños, dice la autora, a los crímenes de Manson, a Fleetwood Mac. Bueno, la verdad que es estupenda la novela, ¿qué queréis que os diga? Además tiene cosas muy guays, como hay un misterio dentro de la propia novela, ¿vale? Y tú llegas a la última página y casi que como que te lo recuerdan y tú tienes que pensar si sabes dónde está una cosa o no. No es importante para la trama, pero una estuvo allí releyendo hasta que tiene su propia teoría, así lo dejo. Además, creo que es un libro que, a pesar de que tiene ciertas partes o cosas, escenas que son comunes y que puedes prever qué van a pasar, a otras les da una vuelta de tuerca bastante interesante, y creo que es un libro que tiene un final bastante... No, tiene un final, ¿vale? Un final que está bien, pero que la sensación que a ti te deja es perturbadora, porque te haces preguntas como ¿quiénes son los malos aquí? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Quién ha movido los hilos de todo este juego todo el tiempo? Entonces, a mí me parece que es una novela piscinera facilona, sí, pero al mismo tiempo tiene una profundidad que yo no me esperaba encontrar ahí, y por eso al final es un libro que está aquí a final de año, porque no solo me gustó el momento disfrute y ya está, sino que creo que hay un trabajo ahí detrás y creo que hay chicha que rascar. Creo que es más profunda de lo que parece esta novela. Creo que puede ser muy guay leerla en lectura conjunta, ir debatiendo, y muy guay, me encantó, solo puedo decir eso, me lo pasé súper bien leyéndola. La novela que está en la posición número 4 de mi top 5 de mejores thrillers es Penitencia, de Kanae Minato, editado por Nocturna. Kanae Minato es una autora japonesa que a mí me encanta, os hablé de ella en un vídeo específico que voy a dejar por aquí, y Penitencia es la segunda novela que leo de ella. Muy top, muy adictiva. Esta es más thriller psicológico, podríamos decir, donde vemos a una serie de personajes adultos que viven una vida oscura y una vida un poco
triste, llena de culpa, de remordimientos, de mirar al pasado, una vida llena de intranquilidad, podríamos decir, por una cosa que ocurrió durante su infancia. ¿Qué pasa? Nos vamos a ir a Japón hasta un pueblo en las montañas, un pueblo que empieza a industrializarse y llega pues gente nueva, ¿no? A una localidad que hasta ese momento ha sido pues pequeñita. Vamos a tener un grupo de amigas, unas niñas que están durante el verano, pues quedan como tantas veces y pues van al patio del colegio a jugar a algo. Están jugando allí cuando de repente llega un hombre, les pide ayuda y se lleva a una de las niñas que le va a ayudar a no sé qué. Cuando se dan cuenta el resto encuentran que su amiga ha sido brutalmente asesinada. Cuando viene la policía y les interroga, ninguna de ellas, a pesar de haber hablado con este hombre y haberle visto, es capaz de dar información que ayude a atraparle. No es capaz o no quieren dar información sobre este hombre. El resultado es que no se le puede capturar. La madre de esa niña, de la niña asesinada, les dice a las otras que no entienden por qué no pueden, que no entiende por qué no ayudan a capturar a quien ha hecho algo tan terrible a su hija, y les echa una suerte de maldición. No es una maldición, ¿no? Les dice que si no ayudan a atraparlo antes de que el crimen prescriba, van a tener que vivir con una penitencia. Pasan muchísimos años y empieza la novela. Kana Minato escribe siempre de una forma muy concreta, que es dedica cada capítulo a un personaje y nos cuenta como su visión. De una forma diferente. Hay partes escritas, hay conversaciones, hay otras que se dirigen a una gran audiencia, y de esta forma vamos a ir conociendo a todas las niñas que conforman ese grupo muchos años después, justo antes de que el crimen prescriba. Y vamos a ver qué están haciendo en ese momento. Van a salir detalles que nunca han contado nadie de lo del pasado, y bueno, van a salir a la luz diferentes informaciones que van a ayudar o no a resolver el crimen antes de que prescriba. Muy guay, muy interesante. Además, Kana Minato siempre usa hechos, sucesos, crímenes reales que han ocurrido en Japón, se inspira en ellos. Es una forma que ella tiene, que en mi opinión funciona muy bien, de levantar ampollas de cuestiones que son candentes o que son importantes en la sociedad japonesa. En este caso en concreto habla bastante de hipocresía, habla de clasismo, habla de todo el tema de la prescripción de los crímenes y del olvido de ciertos crímenes porque solo habían pasado determinados años, que en ocasiones son muy pocos. La verdad que es un tema súper interesante. Aquí también habla de salud mental. Me encantó, me gustó muchísimo. Quizás no me gustó tanto como Confesiones, pero quizás porque ya había perdido el factor sorpresa de cómo escribe esta autora, pero lo recomiendo un montón, sin duda, en mi top del año de estos géneros. En la posición número 3, en el top 3, tenemos Belleza Roja de Arantxa Portavales, que está editado por Lumen. Belleza Roja es el primer libro de la serie de Abad y Barroso. Yo de este año he leído la trilogía entera y también he leído una cuarta novela de la autora que se llama Sobreviviendo, que es una de sus primeras novelas. He leído muchísimo a Arantxa Portavales, me gusta muchísimo cómo escribe, pero sí o sí tengo que destacar Belleza Roja. Uno fue la primera que leí y también es con diferencia la que más me gustó. Tengo un pequeño problema con la serie de Abad y Barroso, y es ciertas cosas de la vida personal de estos dos protagonistas, estos dos compañeros policías, hace que yo no pueda disfrutar del todo de las novelas. Lo que pasa es que no quiero, la verdad, destriparos esa parte, pero quizás por eso el resto de la trilogía no está aquí. ¿Qué pasa? Que en Belleza Roja el crimen me pareció brutal. También la propia parte de los personajes e investigadores también está bajo control en esta primera novela, en mi opinión. Y es que me la leí también en 24 horas. Estas 3 de las que os he hablado me las leí en 24 horas. No podía soltarlas, que no dormía. O sea, recuerdo que mi vida se paralizó en plan, quiero leer este libro y no quiero hacer ninguna otra cosa. Y esta serie está ambientada en Santiago de Compostela, y en este caso vamos a tener una vez más un crimen de habitación cerrada. Es algo que a mí me gusta mucho, como veis. Y en una noche están cenando, creo que era verano, pues una familia con sus vecinos, con sus amigos, están en su casa, en un pequeño chalet con un jardín, y cuando están allí, pues un matrimonio, los vecinos, un matrimonio que son sus vecinos, la hermana de la dueña de la casa, y está también la hija, que tiene 15 años, de ese matrimonio. La hija sube un momento a la habitación, no baja cuando la van a buscar, ha sido brutalmente asesinada, hay sangre por todas partes, o sea, el suelo
está cubierto de sangre, de esa forma no hay huellas, por lo cual por donde ha podido salir la persona asesina. Y todo apunta a la tía, ¿no? La tía es además una artista, una pintora conocida internacionalmente, y todo apunta a ella porque tanto como su madre, la abuela, como ella, tienen una serie de pinturas relacionadas con mucha sangre, que, bueno, que imitaban sangre, bueno, un poco como aquello se mueve entre la familia, y bueno, el cuadro al que imita ese crimen en cierta manera se parece, se llama Belleza Roja. Claro, a mí en el momento que ya traen arte, traen cosas, bueno, todo me encanta. ¿Qué pasa? Que la tía, que todo apunta a que es ella, pues intenta suicidarse, y bueno, pues ahí ya, no sé, empieza todo a investigarse, a lo mejor no fue ella, quién pudo ser, por qué, bla, bla, bla. Lo típico, todo el mundo oculta algo. En este crimen también tenemos un psicólogo que es con quien va a tratar esta mujer que intenta quitarse la vida, que, bueno, pues va a tener que lidiar entre la policía y ella para que se la trate de una forma correcta y demás. Y la verdad que me pareció que estaba bastante bien tratado el crimen, me pareció muy original. El libro se devora y, bueno, se nos presenta, ¿no?, a Abad y Barroso. Creo que Abad es Santiago Abad, no lo sé, y la otra es Ana, bueno, la verdad que no me acuerdo. Pues son dos policías que les ponen a trabajar juntos y, bueno, que tienen bastante química entre sí, pero los dos tienen bastantes mochilas a sus espaldas de diferentes cosas y, bueno, van a pasar cosas. Lo recomiendo mucho, se devora y me encantó. El resto de la trilogía también me gustó mucho, pero no al nivel de este. Es que este me encantó. Vamos con el siguiente, que hay en la posición número 2. Y tengo que decir que 2023 ha sido el año en el que yo he descubierto los cozy crime, los cozy mysteries, este tipo de historias donde sí hay un asesinato, sí hay un crimen, pero está tratado de una forma más ligera, no son demasiado sangrientos como los que hemos visto, no hay demasiada violencia explícita o ninguna, y normalmente lleva a cabo la investigación alguien que no es profesional, ¿no? Además son historias que a veces tienen como toques de humor y así, que he leído bastante cozy mystery y me ha gustado mucho, pero es que ha habido un libro que se ha colado, vamos, en el top 2 del año, no os digo más, y no es otro que Un crimen con clase de Julia Steele, editado por Lumen. Es un libro que está aquí porque me hizo reír una barbaridad. Es que me lo pasé tan bien, es que me divirtió tanto que no podía no meterlo. Esto es una mezcla de Jane Austen, ¿no?, por esa ligereza y por la época, también por los temas que trata, ¿no? Pues familias que tienen problemas económicos y dicen, bueno, a ver si casamos a una de nuestras hijas para solucionar un poco el percal, preocupaciones de Dios, si se muere mi padre, ¿qué va a ser de mi madre y de nosotras? Ese tipo de cosas. Vamos a visitar a los vecinos, mira, hay un baile, con un poco Agatha Christie, Sherlock Holmes, ese tipo de investigaciones donde la lógica es importante, fijarse en los detalles. Y luego también hay algo, por ejemplo, de las novelas de las hermanas Bronte, no tanto esa oscuridad que tienen sus novelas, pero sí que toma elementos o ciertos sucesos y los mete aquí, todo se bate y sale este libro fantástico, con muchos toques de humor. Es cierto que es un libro que hay que leer con mente abierta, ¿vale? Tienes que ir a divertirte, no a leer una novela negra así muy seria, porque si buscas eso, realmente es que no te va a gustar ni un poco. Tienes que ir a pasártelo bien, te tiene que apetecer algo distendido y te tienen que gustar, pues eso, te tiene que gustar Jane Austen, te tiene que gustar Agatha Christie. Yo creo que si te gusta eso es muy difícil que no disfrutes mucho de esta novela. Vamos a tener a la familia Steele, creo que era, Steele es la autora. Bueno, mirad, no sé, hay una familia que les invitan a un baile, pues como la familia más pudiente del lugar, que, bueno, tiene una relación buena, pero tal. Una de las hermanas de esta familia, en secreto, escribe siempre a un detective que hay en Londres, que es muy famoso, que publica sus casos en los periódicos, porque ella misma quiere ser detective, es súper fan suyo, tal. Bueno, cuando en este baile al que van hay un invitado que nadie espera, alguien de repente muere, pues ella se pone como a investigarlo. ¿Qué pasa? Que esto no puede ser porque toda la novela critica muchísimo, ¿no?, de una forma muy aguda y divertida, todas esas constricciones que había en la época de regencia en relación a las mujeres, lo que se podía hacer, lo que no. Porque bueno, los hombres también tenían sus normas, pero absolutamente nada que ver, ¿no? Y la autora lo hace muy bien porque consigue de cierta, a pesar de estar hablando de otro tiempo y cosas que no podemos imaginarnos al día de hoy, lo hace de una forma que tú consigas como reflexionar sobre tu presente, sobre ciertas cosas, y eso es muy divertido también y como un humor muy fino. Es una novela que es autoconclusiva, podría cerrar aquí, pero yo
deseo muchísimo que se convierta en serie, que haya más, especialmente porque hay algunos personajes que en esta novela han sido secundarios, pero yo creo que los planteo así como deja la puerta abierta a que podamos conocerle más en otras novelas, en concreto la hermana pequeña de la protagonista me parece genial. El padre es divertidísimo, es que, bueno, si queréis pasar un buen rato, Un crimen con clase, o sea, no falla, maravilloso y me ha encantado. Y ahora llegamos a el número 1, ¿cuál ha sido mi novela de este estilo favorita? Y no solo favorita en este género, es una novela que debería estar también en mis mejores lecturas del año, porque sin duda lo está, se ha convertido en un libro favorito para mí, en un libro que yo sé que voy a releer, un libro que me parece una obra de arte, y estoy hablando de A sangre fría de Truman Capote. Una novela de 1965 que yo leí en una de esas ediciones tremendas que venían que regalaban no sé qué periódico y tal, un poco incómodas de leer porque la letra es muy pequeña, pero que venía con un prólogo que me dio bastante contexto de la novela, aunque la leí después y aprendí bastante y me gustó mucho. Y de hecho en este texto contaban que A sangre fría es muy importante porque se considera una de las primeras obras como de novelas de no ficción, ¿no? Que es un poco algo contrario en sí mismo, ¿no? Pero bueno, que se hace una novelización de algo real, que se ha estudiado mucho dentro del periodismo, también se dice que es como el origen del true crime, bueno, luego sí que es cierto que se habla que hay otras novelas anteriores, pero bueno, esta es una de las que realmente siempre salen en ese sentido como a colación cuando se habla de true crime, por ejemplo. Es una novela realmente importante de la que hay adaptaciones a películas y luego hay como realmente ya una gran leyenda en torno a cómo se escribió, ¿no? Creo que es muy difícil entrar a Sangre Fría sin tener ni idea, ¿no? Porque yo personalmente ya sí que sabía, Capote había ido con Harper Lee, que se conocían, eran grandes amigos, hasta un pueblo donde había habido un gran crimen y habían estado allí investigando para escribir la novela. Y de hecho yo, antes de leerla, pensaba que iba a ser un poco como en primera persona, realmente contando cómo fue la experiencia y realmente nada que ver, es una novelización de los sucesos donde Capote no aparece, ¿no? Está ahí en primera persona. Yo me imaginaba a lo mejor que iba a ser tipo como el adversario de Emmanuel Carrère, que él sí lo cuenta en primera persona todo lo que sucede allí, y creo que esto me viene de que en algún momento de haber alguna película de A sangre fría donde claro, sí que sale Capote porque no es tanto el suceso, o sea, no es tanto una adaptación del libro como una reconstrucción de cómo se escribió el libro. ¿Qué lío, no? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, hablemos del libro. ¿Qué pasa? En 1959 hay un asesinato en un pueblo, una ciudad, una localidad de Kansas que se llama Holcomb, donde toda la familia Clutter ha sido brutalmente asesinada. Un matrimonio y dos de sus hijos, los dos que vivían en la granja, ¿no? Tienen otras hijas que viven por ahí, pero bueno, esas no. Esto es un crimen tan brutal que, bueno, sobrecoge un poco a Estados Unidos y en Nueva York, Truman Capote y Harper Lee deciden irse allí un poco para hablar y investigar un poco qué ha sucedido. Van a ir allí y van a hablar pues con todo el pueblo y pasado el tiempo también van a hablar con las personas que son detenidas por cometer este asesinato y bueno, Capote va a seguir la vida de estas personas hasta que se les condena, ¿vale? Entonces el libro básicamente parte de esto. Este libro sí que es como está escrito, o sea, lo que te cuenta es brutal, pero cómo te lo cuenta es muy importante. Es muy importante porque muchos libros luego beben de esto y es muy importante por todo el retrato que hace, cómo te muestra las cosas, es casi de una forma fotográfica. Yo leía este libro y al mismo tiempo sentía que no lo estaba leyendo, que lo estaba viendo, ¿no? De lo claro que veía todo. Por supuesto es un retrato de un suceso, de un crimen, pero en cierta manera yo siento que a pesar de que parece que el foco está ahí, Capote está retratando al contexto de eso, a la sociedad que rodea a este crimen, a pesar de que eso efectivamente está muy centrado en el crimen, en la investigación y en los juicios posteriores, va a hablar de otros temas muy importantes, ¿no? Va a hablar, por ejemplo, de salud mental, habla del rol de la mujer, habla de abusos, habla de traumas y habla, por ejemplo, de las carencias del sistema judicial, ¿no? Hasta dónde pueden llegar o no. Y lo hace de una forma que es absolutamente atemporal. Esta es una novela de los 60 y hay cosas
que siguen aplicando en nuestro tiempo y hay una temporalidad que me parece increíble, sorprendente y que al final esto también es lo que hacen los clásicos, ¿no? A veces se dice que una de las características de los clásicos puede ser su atemporalidad, esta sin duda entonces lo es, al menos a día de hoy. Algo que me pareció brutal y que me acuerdo hasta este momento, que hace casi un año casi un año sí, pero yo creo que lo leí a principio de año, lo leí además con Iris de Dreamer Reads y lo comentamos mucho y eso hace que yo creo que me acuerde muy bien de todo. La novela comienza con un primer capítulo que se llama Los últimos que los vieron vivos y nos va a contar el último día en la vida de todos los miembros de la familia Clutter sin que ellos lo sepan, ¿no? Y ya es que el título me parecía una maravilla, Los últimos que los vieron vivos, o sea, es que ya te pone un poco como la piel de gallina y nos vamos a ir acercando a eso, a todos los miembros de la familia Clutter y solo los conoces muy pocas horas. Y sientes que les conoces muy bien, que son personas muy reales y por eso cuando les pasa lo que les pasa hace que tenga un impacto aún mayor en ti. Evidentemente en este capítulo especialmente hay muchísima reconstrucción por parte de Capote, está su gran invención ahí, su forma de escribirlo, porque bueno, sí que habló con esas personas de los últimos que los vieron vivos, pero bueno, hay partes que están solos y que él también reconstruye, ¿no? Y al mismo tiempo que nos cuenta ese día, aparecen en escena dos hombres que no sabemos quiénes son, ni entendemos muy bien de qué hablan ni lo que están haciendo, pero bueno, al final el resultado es esa gran masacre. Algo que hace de forma muy inteligente además Capote es no nos muestra en un principio lo que es la matanza, lo que son los crímenes, lo vamos a ir viendo luego, poco a poco, con la llegada, ¿no? Cuando se está narrando cuando aparecen los cadáveres y la gente lo encuentra, cuando llega la policía, luego cuando hay interrogatorios, cómo se va hablando, entonces te lo va dando como muy poco a poco, pero de una forma en la que tú te vas construyendo una imagen que no se borra de tu retina nunca. No sé, la verdad que es muy impactante en ese sentido cómo consigue construir las imágenes y las escenas de esa manera. Y lo que hace es que tú estés muy enganchado porque sabes que les han matado, pero no sabes cómo y no sabes por qué. Luego, en capítulos posteriores, vamos a seguir a los dos asesinos y vamos a ver cómo realmente tuvieron todo para salir impunes, para escaparse y cómo una serie de malas decisiones hace que eso no ocurra. Y lo va a contar muy, muy bien. Está toda la novela contada, en mi opinión, de una forma muy inteligente. Utiliza un narrador en tercera persona que está fuera de la historia. No sé si diría que es omnisciente o no del todo, pero bueno, sí que sabe todo y sí que narra todo desde fuera y lo hace de una forma fría, ¿no? Sin implicarse emocionalmente. Y esto hace que tú le des gran credibilidad a ese narrador y que tú sientas que todo sucedió exactamente como él te lo contó. Para mí, esta credibilidad solo se rompe al final de la novela, donde Capote se acerca muchísimo a las figuras de los asesinos cuando están en la cárcel, donde pasaron mucho tiempo y donde se sabe que Capote pasó mucho tiempo hablando con ellos e incluso, bueno, se ha dicho mucho que Capote tuvo una relación casi sentimental con uno de ellos y que eso hizo que él quisiera en cierta manera en la novela al final como justificar lo que hicieron, no justificarlos, pero quitarles algo de culpa, ¿no? Humanizar a esos dos hombres y también como ver que ellos al final no eran sino víctimas de sus propias circunstancias, de su entorno, de malas decisiones. Entonces, bueno, al final sí que hay una parte que yo notaba como que Capote quería meterme una idea que era suya en la cabeza, ¿no? Pero esto ya estás tú para decidir qué opinas de eso, ¿no? Pero eso solo sucede en la parte final y también es genial porque es interesante verlo así porque él se metió mucho en esta historia, estuvo mucho tiempo allí, se metió en la vida de personas, convivió con los asesinos. ¿Cómo no te va a afectar, no? Lo vemos también en El adversario de Carrere, por ejemplo. Entonces, claro, al final el autor no deja de ser una persona que se ve incluso sumergido en la historia, atrapado por ella y afectado por la misma, lo cual hace que al final ficción y realidad van muy muy cogidas en la mano en Una sangre fría. ¿Qué más? A nivel literario, deciros que hay escenas que es que no os podéis imaginar lo que te hacen sentir, cómo te remueven, cómo te emocionan. Hay unas escenas de unos interrogatorios
que es yo, o sea, me iba el corazón a mil, o sea, a mil. Y mirad que he leído thrillers, mirad que he leído novela policíaca posterior, ¿no? Que dices, joder, podrían haber aprendido el capote y mejorar. Yo siento que este año ha habido muchas novelas negras y muchas novelas de misterio que he abandonado y que no he disfrutado porque las he leído posteriormente a Sangre Fría, que es como, es que ya nunca va a haber nada mejor para mí, ¿no? Tengo esa sensación de que es muy difícil, a día de hoy no ha ocurrido, que yo pueda leer algo relacionado con crímenes. A mí personalmente me ha parecido una obra maestra, es un libro que recomiendo en mayúsculas, si se puede decir así. Evidentemente hay que tener algo de estómago para algunas escenas. Es un libro en el que yo creo que muchos entramos a él sabiendo ya toda la historia, porque esa historia de la literatura es como, no sé, sabes probablemente cosas de Madame Bovary o del Quijote, a Sangre Fría, con todas las películas que hay, documentales, podcasts. Es fácil saber ya ciertas cosas, pero ni siquiera importa. Es que ni siquiera importa. Al final tú estás leyendo un libro que sabes que es true crime, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, sabes que va a haber un asesinato y sabes que va a haber una investigación. Yo no he leído nada igual en ese sentido, solo puedo recomendaroslo. Es un libro al que yo sé que voy a volver, me parece una novela increíble. Estoy sin palabras, me encantaría en algún momento animarme y leerla en inglés también, porque si ya traducida, ¿no? Me ha parecido que la prosa de Capote es perfecta. ¿Cómo puede ser, no? Leerla en inglés. No sé si lo habéis hecho alguno, contadme qué tal en comentarios, si es muy difícil o si lo veis más o menos asumible. No sé, aquí lo dejo, acabo por aquí, no puedo decir nada más, que veáis mi éxtasis, el amor que siento por Sangre Fría. Me parece una novela indescriptible, solo os puedo animar muchísimo a leerla. Si os echa para atrás de pensar, vas un poco antigua, no sé qué, cómo será, o sea, increíble, increíble, o sea, increíble. Por favor, dadle una oportunidad, creo que os puede gustar muchísimo. Y nada, estas han sido mis mejores lecturas de thriller, novela negra, crímenes de 2023. Dejadme en comentarios, por favor, cuál ha sido tu novela favorita de este género, si es que lees alguna, si has leído algunas de las que yo he leído, qué te parecieron, cuál ha sido la que más te ha llamado la atención, no sé, contadme lo que queráis, hablemos en comentarios como siempre, estoy deseando leeros. Espero que te haya gustado este vídeo, mil gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo, que serán las mejores lecturas del año. ¡Hasta luego!